Letras Latinas, un espacio para conocer a los diferentes autores de la literatura latinoamericana. Emprende con nosotros un recorrido a través de la vida y obra de estos autores que han dejado huella en la cultura latina. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Letras Latinas. Mi nombre es Miriam Jiménez y bueno, Letras Latinas es un programa dedicado a la literatura latinoamericana. Hoy nuestro programa está dedicado a Jorge Luis Borges, un grande de este tipo de literatura. Y bueno, la verdad es que tenemos mucho contenido el día de hoy para ustedes. Esperemos que se queden con nosotros a recorrer este magnífico viaje de Jorge Luis Borges, su vida y obra. ¿Y qué les parece si comenzamos este recorrido con una cápsula sobre la literatura latinoamericana que nos ha preparado mi compañero Daniel Topete? Cápsula. La literatura latinoamericana preexiste a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. El Popol Vuh es un texto prehispánico que describe el origen del mundo, un génesis americano. Desde la llegada de los españoles se producen una serie de obras literarias que van conformando el panorama literario latinoamericano, dándole unas características propias y únicas. La consecución de la independencia y los procesos políticos en los diferentes países latinoamericanos también tienen su reflejo en la literatura en español. A principios del siglo XIX, muchos escritores latinoamericanos sintieron necesidad de escribir sobre su propia independencia recién adquirida. Esta literatura era dolorosamente sincera y poco romántica. El romanticismo se desarrolló poco después y en consecuencia la literatura latinoamericana se desarrolló de un modo muy particular. Posteriormente llegó un realismo corrosivo, de breve duración, que fue seguido por el realismo mágico. En la actualidad, la literatura latinoamericana es fácilmente accesible para ser leída por todos y es ampliamente estudiada en universidades de todo el mundo. Cápsula. ¿Qué les pareció esta cápsula que nos acerca y nos adentra un poco en la historia de la literatura latinoamericana? Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar una semblanza acerca de este autor? Y regresando, comentamos acerca de esta semblanza preparada por nuestra compañera Montserrat Ágreda. Vamos con la semblanza. Letras curiosas. ¿Sabías que la pérdida visual que aquejó al escritor no fue un impedimento para que visitara con frecuencia las salas de cine? Para él, lo visual se compensó con lo sonoro. Letras curiosas. El lento crepúsculo de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Por influencia de su abuela inglesa, fue alfabetizado en inglés y en español. En 1914 viajó con su familia a Europa y se instaló en Ginebra, donde cursó el bachillerato. Pasó en 1919 en España y ahí entró en contacto con el movimiento ultraísta. En 1921 regresó a Buenos Aires y fundó con otros importantes escritores la revista Proa. En 1923 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Desde esa época se enferma de los ojos, sufre sucesivas operaciones de cataratas y pierde casi por completo la vista en 1955. Tiempo después se refería a su ceguera como un lento crepúsculo que ya dura más de medio siglo. Desde su primer libro hasta las publicaciones de sus obras completas, en 1974, transcurrieron 50 años de creación literaria durante los cuales Borges superó su enfermedad, escribiendo o dictando libros de poemas, cuentos y ensayos, admirados hoy en todo el mundo.
Su obra fue traducida a más de 25 idiomas y llevada al cine y a la televisión. Prólogos, analogías, traducciones y cursos y charlas dan testimonio de la labor infatigable de este gran escritor. Borges falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. El lento crepúsculo de Jorge Luis Borges. Letras curiosas. ¿Sabías que la frase favorita de Borges era "quiero un whisky"? Esto después de haber escuchado a Greta Garbo decir esto. Letras curiosas. Hemos escuchado esta semblanza que llevaba por título lo que el mismo Borges refirió acerca de su enfermedad, el lento crepúsculo. Bueno, habla sobre este autor bilingüe y su obra que fue traducida a más de 25 idiomas, lo que nos habla fácilmente de la gran capacidad que tuvo este autor de ser reconocido a nivel mundial a lo largo de toda su vida. También en esta semblanza escuchamos sobre el ultraísmo, que fue un movimiento que nació con el firme propósito de combatir el modernismo que se había apoderado de toda la poesía latinoamericana hasta ese entonces. ¿Qué les pareció esta semblanza? Déjenme decirles, querido auditorio, que para completar este dato curioso de este ¿sabías qué? Greta Garbo era una actriz sueca, la favorita de este autor latinoamericano. Bueno, y con esto nos vamos a un corte promocional, pero enseguida regresamos a Letras Latinas. Letras curiosas. ¿Sabías que Jorge Luis Borges decía que Charles Chaplin era una porquería? Letras curiosas. Sigue conociendo más de Letras Latinas. Ya regresamos.